Escuchamos informes de Edward Lawrence diciendo que reunión en la sala de situación duró alrededor de 1 hora y 20 minutos, pero llegó a una conclusión. También otro post que dice, el funcionario de la Casa Blanca le dice, la reunión con los asesores de seguridad nacional en la sala de situaciones pronto, hablaron de ataques dentro de Irán a objetivos. Probablemente la instalación donde Irán tiene su programa nuclear. Los golpes están sobre la mesa. Ahora mismo, incorporemos a la conversación compañero senior de Hinza y exasesor de seguridad nacional, bajo el vicepresidente Dick Cheney. John Henna, John, muchas gracias por unirse a nosotros en vivo ahora. Fox, ¿qué tipo de conversaciones tuvieron lugar dentro de esa sala de situación? ¿Y de qué están hablando? En relación a posibles ataques contra Irán. Gracias por invitarme, Andy. Yo creo que ahora están mirando a... En serio, opciones en vivo para la intervención de EU a favor de Israel. Ir a por estos sitios nucleares iraníes, específicamente SU. Más profundo e importante, uranio nuclear, sitio de enriquecimiento de uranio que los iraníes tienen en Fordow, construido a varios cientos de pies bajo tierra, bajo concreto reforzado, que solo las bombas de los IDU para derribar banques pueden alcanzar, llevado a cabo por bombarderos estratégicos estadounidenses, que Israel no tiene. También hay una necesidad de Israel sobre los cielos de Irán, destruyendo constantemente misiles, destruyendo otros sitios nucleares, destruyendo sitios de liderazgo militar. Tienen muchos aviones en el aire, lejos de Israel para mantener ese ritmo de operaciones. Realmente necesitaría aviones avanzados de los IDU, capacidades de reabastecimiento probablemente sobre los cielos de un rock, que Israel tampoco tiene. Eso mejoraría drásticamente su capacidad para mantener su fuerza aérea en el aire. 24 séptimos. Es muy interesante porque, seguimos escuchando, algunos de esos activos se están moviendo a la región, y este es el gráfico de Fox que estamos viendo. En todo el Mediterráneo, el Mar Rojo, la cantidad de fuerza, la postura en la que Estados Unidos sigue manteniendo. En esa región, siguen llamándolo una postura defensiva. ¿Cuándo parecerá ofensivo? ¿Puedes describir, tal vez, lo que estamos viendo en cuanto a las cantidades en la región? Sí, no, ya han pasado varios meses. Kennedy, el presidente, ha estado, mientras participa en estas negociaciones, para coaccionar a Irán a hacer un acuerdo y renunciar pacíficamente a su programa nuclear, ha estado construyendo un muy creíble deterrente militar en la región y ahora, a medida que nos acercamos a esta decisión, entrar realmente en la batalla, en el lado de Israel, para terminar este trabajo de manera decisiva. El presidente solo ahora está añadiendo nuevos incrementos de fuerza, nuevos incrementos de defensa y lo más importante, potencia ofensiva preparada para cualquier cosa. ¿Cómo podría ser una posible huelga? Como mencionaste, Fordow. Esa sería la ciencia nuclear. Eso es muy difícil de alcanzar. ¿Cómo podría ser un Astri que potencialmente? ¿Es esa la mejor opción que tú crees? Podría suceder, potencialmente. Creo que es la contribución más importante Estados Unidos puede hacer. Es lo único que, aun siendo tan ingeniosas como las fuerzas de defensa de Israel, presenta serios desafíos para ellos. Hacerlo mucho más efectivamente. Ese enriquecimiento profundo en el sitio de Fort los Estados Unidos, por varios bombarderos B-2 transportando esta enorme carga. Penetradores de 30,000 libras. Bombas de penetración de búnkeres que se construyeron específicamente para esta misión. Para penetrar esa montaña en Fordow. Eso haría el trabajo más rápido. Esperemos que sea un solo y definitivo. Luego, la Fuerza Aérea Israelí continuaría su misión, para degradar aún más la infraestructura nuclear de Irán y la infraestructura de misiles. Pero no podemos suponer que los iraníes van a aceptablemente y se retiraron al banquillo. Debemos estar preparados para todo, incluyendo que vengan tras nuestras fuerzas en la región con bases en Irak y Siria y en lugares del Golfo Pérsico. Ya vemos muchos barcos navales de EU comenzando a retirarse de la base en Manama. Bahrein se retira, dispersándose en al Golfo Pérsico, para estar en una postura defensiva más segura. El presidente Trump fue preguntado sobre la posible represalia de Irán. Dependiendo de cómo sea el ataque. ¿Quieres preguntarme solo sobre esto?
Si Estados Unidos realiza este ataque preemptivo, ¿significa eso que Estados Unidos está en guerra o retroceden de inmediato? En el FTMED. Bueno, simplemente debemos ser cautelosos con la palabra una guerra porque la gente tiende a confundir. ¿Sabes? La gran escala, campañas terrestres en Irak y Afganistán, en los últimos 25 años, que fueron auténticos. Grandes guerras para derrocar regímenes. Intentar construir un reemplazo. Esto es completamente, según podemos saber. Además, hay muchos agentes de Mossad en Irán. Completamente una campaña aérea, abordando una amplia lista de objetivos. Retrasar estos dos problemas existenciales, tanto para Israel como para Estados Unidos, en cuanto a la capacidad nuclear de Irán y su capacidad de misiles que amenazan a nosotros y una amenaza para el orden internacional en el Medio Oriente, que tenemos un gran interés en. Obviamente, es en el epicentro de los suministros energéticos mundiales, en la economía global. Entonces, allí, hay mucho sucede aquí, sí. Hablamos con un colega suyo allí. Hablaron sobre el informe del fin de semana. El presidente Trump vetó un plan israelí para eliminar al líder supremo de Irán. Luego vimos este post más temprano. Hoy en True Social, dicen que saben exactamente dónde está el ayatolá. En tu punto de vista, en este momento, si decidieran eliminar al ayatolá Khamenei con un golpe o algo así, porque al parecer saben exactamente dónde está. ¿Significa eso que el régimen ha desaparecido? ¿Y Estados Unidos apoya un cambio de régimen completo allí? En Irán. Bueno, si empiezas a perseguir a el máximo decisor político en un país, probablemente parezca que tienes intenciones. Aparte de destruir simplemente su programa nuclear y programas de misiles, sin duda, estás arruinando cualquier oportunidad que tengas. Tienes de llegar a una decisión. Probablemente para volver a la mesa, abandonar ese programa nuclear. Estás retrocediendo esa causa. Y podrías estar mirando un más amplio objetivo militar de cambiar realmente el régimen. Escucha, Irán es un país muy profundo. Expansiva civilización. Institucionalizó esta revolución islámica. Hay muchos, malos hombres duros en la Guardia Revolucionaria Islámica. Probablemente preparados para asumir el control de este régimen y matar a muchos en las calles, si intentan rebelarse y reemplazar a la República Islámica de Irán. No creo que sea solo eliminar a una persona y luego pensando que vamos a tener algo así como un sistema mucho mejor. Esperemos que sí, esperemos. Estamos preparándonos para intentar lo mejor posible. Podemos colaborar con amigos en Irán, fuerzas amigas que pueden moldear un futuro mejor. Pero al final, lo que suceda en Irán, creo que hemos aprendido en los últimos 25 años, debe ser dejado a las personas en el terreno. En Irán, para forjar su propio futuro, tomar su propio destino con sus propias manos, podemos ayudar mucho y avanzar más en su causa. Y oponerse al pueblo. ¿Quiénes son los más propensos a matarlos? Si de alguna manera, levantarse y tomar su futuro en sus propias manos. Pero es muy difícil para nosotros tener el futuro de Irán. ¿Y cómo podría ser un nuevo régimen? Y esperamos saber. Aprendimos lecciones de conflictos pasados allí. Esperemos no involucrarnos de esa manera. Estamos hablando a nivel internacional. Atrás, en casa, acabamos de escuchar esa historia de Rebecca Castor, hablando de Cangras, esperando involucrarse potencialmente para la aprobación de un posible ataque a Irán. ¿Necesita el Congreso aprobación para? Presidente Trump avanza con un posible ataque. Mi suposición es que no. El presidente tiene el poder bajo su artículo 2 para emprender este tipo de limitado contenido de ataque para destruir un proyecto nuclear específico que representa una claramente creciendo y bastante inmediato amenaza cercana a los Estados Unidos y nuestros intereses en el Medio Oriente. Pero creo que cualquier cosa que vaya más allá de eso, si los iraníes atacan a nuestros fuerzas en el Medio Oriente, intentando ampliar esta guerra, ir tras los suministros energéticos internacionales, creo que es urgente que el presidente llévalo al pueblo estadounidense rápidamente para explicar sus acciones, hablar con el Congreso, construir apoyo real para la PC, y entiende esta operación como 4 de sus predecesores inmediatos
tanto republicanos como demócratas, detener este proyecto nuclear iraní, como ser, en el interés vital de Estados Unidos, nuestra seguridad y bienestar. Tan importante para el presidente, lo que haga en las próximas horas y días. Finalmente, muy rápidamente, tomar sus justificaciones y razonamientos. Y razonamiento al pueblo estadounidense, porque esto está directamente en sus intereses políticos, intereses de seguridad y económicos. Y la decisión probablemente recaiga exactamente con el presidente Trump como el expresidente. La responsabilidad recae en él, probablemente se quede con él en esta posible huelga. Quiero preguntarte porque es muy fascinante. Hablamos de toda la comunidad de inteligencia, las operaciones militares en la sala de situación. ¿Puedes llevarnos un poco adentro? ¿A qué voces está escuchando el presidente Trump? En una sala de situación así, ¿qué tipo de información está recibiendo? La comunidad de inteligencia está claramente a la vanguardia. En una situación así, Andy, sobre decirle qué sucedió en los últimos 4 o 5 días, en cuanto a esta campaña militar israelí. ¿Cuál es la evaluación del daño causado por la bomba? ¿Cuánto han retrasado? Elementos del programa nuclear iraní. ¿Qué sucede en ese lugar en este momento? ¿Vemos a los iraníes moviéndose con algo? ¿Qué sabemos sobre cómo responderán los iraníes a cualquier ingreso estadounidense a esta guerra y un ataque a Fordow? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Realmente intentarán atacar a nuestras fuerzas? Y luego, debe consultar a sus militares para saber ¿cuáles opciones tendríamos bajo estas distintas situaciones? Posibles contingencias y olas que rodean. ¿Cómo responderían? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? ¿Qué medidas se están tomando para proteger nuestras fuerzas? Para proteger a nuestros ciudadanos en el Medio Oriente. Y luego, por supuesto, el Departamento de Estado debemos construir colaboraciones internacionales para apoyar lo que estamos haciendo. Debemos estar preparados para hablar con los gobiernos, explicar y justificar nuestras acciones en todo el mundo. ¿Por qué estamos tomando estas acciones? ¿Por qué deberían apoyarnos? Y por lo tanto, es muy... Y, por supuesto, tú siempre te preocupas por nuestra economía, nuestra vulnerabilidad a un shock energético. ¿A qué podría suceder, si de hecho, Irán comienza a atacar el estrecho de Hormuz? Intentar atacar las instalaciones petroleras saudíes. ¿Qué pasaría en los mercados de energía? ¿Y cuáles son las contingencias? Disponemos de para intentar y amortiguador. Ese es cualquier tipo de shock y su impacto en la economía estadounidense y al consumidor estadounidense. Entonces, es genuinamente y enfoque de todo el gobierno intentar informar al presidente lo mejor posible y equiparlo con la información que necesita para tomar esta solitaria decisión que, como dijiste, es finalmente una decisión a solas de un hombre. ¿Entrar o no entrar? ¿Qué podría ser un conflicto sostenido contra un enemigo muy serio y peligroso? Y como mencionaste, el terremoto posterior se sentirá de una u otra manera. Vamos a ver, vamos a observar y esperar. Parece bastante tranquilo ahora, pero podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. John Jenna, muchas gracias por unirse a nosotros. Su tiempo y insight aquí en vivo. Genial, gracias Andy. Mantente bien, muchas gracias. Excelente conversación, como siempre. Mientras seguimos la última información sobre la situación en curso. Las crecientes tensiones en la región con Irán. Con Israel, un minuto, regresamos tras esto.